en el Salmo 1, verso 1. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, te damos gracias, Señor, en este segundo domingo de este año, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por ponerles en su corazón, Señor, en venir y honrar tu día, Señor. Señor, glorifícate en tu palabra, Espíritu Santo de Dios, Maestro. Enséñanos, trae entendimiento a nuestros corazones. Señor, ayúdanos, Señor, a poner por obra tu bendita palabra. Nosotros disponemos, Señor, nuestros sentidos para estar atentos a ella. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos en esta segunda enseñanza de las sendas del justo y del impío. Y es importante, hermanos, que veamos que el Señor en este Salmo 1 está como que tomando una radiografía o mostrando una radiografía, unos rayos X del creyente nacido de nuevo y del resto de la congregación. Del creyente nacido de nuevo, aquel que vive para honrar a Dios, aquel que está atento a la voz de Dios, aquel que no tira la palabra de Dios tras sus espaldas, y del resto. Ya cada uno de nosotros sabemos si somos de esos que honramos y vivimos para glorificar a Dios o si somos del resto. Porque como vimos la semana pasada y como lo dice el Salmo y lo vamos a seguir viendo, Dios solamente califica a dos tipos de personas en el planeta Tierra. Para nosotros hay chinos, hay amarillos, hay morenos, hay blancos, hay indios, hay de todo. Para nosotros están diferentes religiones, los mormones, los testigos de Jehová, que cristianos, que unitarios, hay de todo. Para Dios no hay sino dos tipos de personas, como lo acabamos de leer. Aquel que se deleita y medita en la palabra de Dios, y aquel que anda en la senda de los malos, camino de pecadores y escarnecedores. Entonces, solo dos tipos de personas hay en la congregación de los santos, así como en el resto del mundo, para Dios. Entonces, importante de que al nacido de nuevo Dios lo llama bienaventurado. Así como el Señor le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios, o sea, no participarás en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para poder, hermanos, recibir ese paquete de bendición, ese fruto que el Espíritu da en cada uno de nosotros para que nos gocemos en él. Entonces, ¿por qué? Porque el nuevo nacimiento trae amor por la palabra de Dios, trae amor por el perdido, trae amor
por el Señor. Ese es el que el Señor llama bienaventurado. Entonces, el propósito de este Salmo 1 es el de confrontarnos con la gran realidad de que solo existen dos tipos de personas, tanto en el hogar hay bienaventurados y los otros. En la escuela, en el trabajo, en toda parte no hay sino dos tipos de personas, los que honran a Dios y los que no honran a Dios. Entonces, ¿en cuál nos ubicamos nosotros? ¿En el que ama a Dios y se deleita en la palabra que sale de su boca? ¿O en el que desprecia a Dios y no guarda su palabra? Así que vemos que Dios delinea dos caminos y también dos destinos. El Señor separa claramente al bienaventurado del malo, o del malvado, o del pecador. Dios define al bienaventurado como árbol fértil, fructífero, y al malo Dios lo define como chamizo seco, que no le sirve a Dios para nada. Es muy importante mirar de que el propósito, según el libro de Isaías, el propósito de Dios fue crearnos para alabanza de su gloria, de tener contentamiento con nosotros. Pero el que es chamizo seco, que sí anda en consejo de malos, o sea, que sí recibe el consejo del mundo, que está pendiente de las cosas del mundo, que está pendiente del estilo del mundo, que prácticamente es una persona que comparte todo con el mundo, entonces Dios lo considera un chamizo seco, a pesar de que se congrega, porque no le sirve a Dios para nada. Muchos únicamente sirven para atrasar la obra de Dios y para hacer de tropiezo a otros. Así como el Señor le dijo a los fariseos: no entran ni dejan entrar. Porque muchos con su mal testimonio en su casa no entran ni dejan entrar. Porque los otros los miran y dicen: si ese es el Dios, si esa es la religión, si eso es en lo que usted se convirtió, no quiero eso. Entonces, muy importante, hermanos. Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece. Cuando el Señor habla del bienaventurado, el varón que no anda en consejo de malos. ¿Por qué no anda en consejo malo? Porque anda en el consejo de Dios. No anda en camino de pecadores. ¿Por qué no anda en camino de pecadores? Porque anda en el camino de Dios. En el camino de Dios. Entonces aquí Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Mire, seco. ¿Por qué? ¿Por qué se seca? Porque no tiene agua. ¿Cuál agua? El agua de la palabra de Dios. El problema, hermano, entre nosotros y el Señor es su palabra. No es esta religión o aquella, no, es la palabra de Dios. Entonces, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Eso es lo que dice Dios para aquellos que no están plantados junto a corrientes de agua. Y las corrientes no es otro que la palabra de Dios. Porque hay lugares en donde parece que estuvieran dando el agua de Dios, pero usted ve el fruto, hermano, y eso no tiene que ver nada con el agua de Dios. Entonces, así que el bienaventurado es aquel que anda en la ley del Señor, y el malo es el que no inclina su oído a la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque mire que es Dios mismo el que define quién es malo y quién es bienaventurado. Porque muchas veces nosotros definimos las cosas: no, hermano, está bien, está en fornicación, está en pecado. No, tranquilo, hermano, que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero la Biblia dice que Dios es fuego consumidor también, hermanos. Entonces, mire que hermano, no nos crea a nosotros al pedazo de carne, creámosle a Dios, creámosle a su palabra. Dios aquí claramente define quién es el que es el malo y quién es el bienaventurado. ¿Y sabes por qué Dios lo define, hermano? Porque es verdad que hay creyentes, hermano, que se dicen ser bendecidos,
aunque tienen en poco la palabra de Dios y la echan tras sus espaldas. Hay muchos que se creen bienaventurados. ¿Por qué, hermano? Hay gente que inclusive dice, lo que hace que me fui de la iglesia, vea, eso hace que me está yendo bien. Ya hasta tengo casa, ya tengo carro. O sea, mi vida, mire, lo que hace que me... Ay, hermano, enseguida le muestro lo que dice el Señor respecto a los que lo dejan. A los que cogen su palabra y la pisotean y la tiran tras sus espaldas. Entonces, y muchos, aunque dicen ser cristianos, y en Facebook y en todas estas cosas de internet, hermano, fluyen como cristianos, hermano. Usted ve las palabras, los títulos, las cosas que ponen. Todo, hermano, usted dice, no, qué persona tan santa, bueno, yo la quiero imitar. Pero según este salmo, para Dios, muchos de esos que mantienen poniendo mensajes y que mensajes van y mensajes vienen y con Dios todo el tiempo en su boca, dice que con Dios en su boca, pero su corazón está lejos de Dios. Para Dios un árbol seco, sin fruto. Entonces, y muchos se apartan del Señor, hermano, y se consideran bienaventurados, porque pareciese que les está yendo bien, hermano. Entonces, qué importante nosotros. Mire lo que dice, vayamos a Job, capítulo 20, verso 5, para que entendamos aquellos que dejan al Señor, se mezclan con el mundo y dice que comienzan a prosperar. Mire lo que dice Dios. En Job capítulo 20, verso 5, dice que la alegría de los malos es breve. Usted los ve en su hogar, sus hijos que están naciendo, su vida muy alegre. Espérese un poquitico, hermano. No se afane. Espérese 2, 3, 4 añitos y verá que el sinvergüenza va a estar con otra. ¿Por qué? Porque estos ojos del hombre nunca se sacian. Al principio la ve muy linda y muy hermosa, pero después va a haber otra más bonita y más hermosa. ¿Por qué? Porque escoba nueva barre muy bueno. Esa es la verdad. Entonces, claramente, y abandonan a Dios y se mezclan con las cosas del mundo y con los malos del mundo. Entonces, y sigue diciendo, y el gozo del impío por un momento. Entonces, la alegría de los malos es breve. Y el gozo del impío por un momento. Pareciese que fuese por mucho tiempo, pero no es así, hermano. Ahora, según Dios, ¿quién es el bienaventurado? Él lo dice ahí, el que no anda o la que no anda en consejo de malos. Los consejos que da el mundo, los consejos que da la filosofía, los consejos que da la religión fuera de Dios. ¿Por qué? Porque esos consejos nos enfrían con el Señor, nos apartan de Dios. ¿En qué consejo pueden andar, hermano, la gente que está fuera de Dios? ¿Qué consejos está recibiendo? Sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Ahora, ¿qué produce, según Dios, el bienaventurado que está plantado junto a esas corrientes que medita en la palabra y que ama la palabra y que se goza en ella? ¿Qué produce? Fruto. Produce un fruto. Y dice que ese fruto trae provisión, trae prosperidad. Pero los otros, los malos, simplemente son burladores, se burlan de Dios. Y gente que no les interesa a Dios para nada. Ahora, veamos algunas características que definen al bienaventurado. Porque cuando nosotros somos llamados por el Señor, o sea que cuando a nosotros se nos comparte del Señor y comienza esa palabra a obrar, a vivificarnos, porque la palabra tiene esas 4 características: es espíritu y es vida, es viva y es eficaz. Comienza a mostrar la eficacia
en nuestra vida, entonces la palabra comienza a cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar. El Señor a través de su palabra viene y nos cambia el corazón de piedra y nos da un nuevo corazón. Y entonces nos hacemos, hermanos, fáciles para escuchar la palabra, para entender la palabra, para amar la palabra. Entonces, como eso comienza a ocurrir en el creyente, el bienaventurado evita, porque Dios nos capacita para hacerlo, evita el estilo de vida de los impíos del mundo. Evita, hermano, complacerse con las cosas malas que hace la gente del mundo. No aprueba su pecado el bienaventurado. Por eso dice que no anda en consejo de malos, ni sigue sus pasos, ni anda en sus caminos, ni se sienta en la misma silla de ellos. Porque cuántos que dejan al Señor, primero escuchan el consejo del malo, el consejo del otro, del novio o de la novia fuera del Señor. Y de ahí comienzan a andar con ellos, a caminar con ellos y terminan sentados con ellos. Lo que dibuja el Señor en este verso 1. Entonces, qué importante, hermano. El verso no anda en nada de esas cosas. Mire lo que dice el salmista. El salmista era un hombre que no conocía a Dios, pero cuando conoció del Señor y el Espíritu Santo vino a hablar a través de él, mire lo que dice el Salmo 26:4. Porque es muy importante, estamos empezando un año, hermano, y qué bueno empezar un año con lo que Dios nos dice, con la dirección del Señor para nuestras vidas. ¿Para qué? Mire lo que termina diciendo ahí el verso 3, allá. Para que seamos fructíferos y prosperados. Entonces, Salmo 26:4. Mire lo que dice el salmista, o sea, lo que está diciendo el Espíritu Santo. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente, pura hipocresía, pura mentira. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Eso es lo que Dios llama a ser al bienaventurado, al que es hijo de Dios, al que ama a Dios, al que está viviendo esperando los propósitos de Dios y los planes de Dios para su vida, para sus hijos, para su hogar. No, lo que dice el salmista. Entonces, Dios nos llama, ojo, a estar en el mundo, porque Él le dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Pero Dios nos llama no a participar de las cosas del mundo. Hay una gran diferencia. El que es bienaventurado claramente no participa de las cosas del mundo, hermano. Usted sabe lo que es que Dios lo considere a usted o a mí bienaventurado, hermanos. O sea, que Dios lo está alabando a usted o a mí porque seguimos el consejo de Dios y no el del mundo, el de los malos. Porque andamos en el camino de Dios y no en el camino de los malos. Porque venimos a sentarnos con los justos de Dios y no con los malos. Qué importante, hermano. El bienaventurado se aparta de las vulgaridades del mundo. ¿Cuántas veces, hermano, usted siendo una persona que Dios quiere bendecir, que Dios quiere proveer, que Dios quiere sanar, que Dios quiere levantar, que Dios quiere usar para su gloria, y muchas veces terminan muchos escuchando los chistes vulgares de la gente y riéndonos de ellos? El bienaventurado Dios lo llama a estar apartado de eso, de su estilo de vida, hermano. Mire cómo algunos jueces, al menos 2 casos en Estados Unidos, jueces, uno de ellos es pastor, y como cuando le tocó, le llevaron una petición de casar a un par de hombres, imagínense, hombre con hombre, el juez se rehusó. ¿Por qué? Porque no anda en consejo de malos. ¿Cuál es el consejo de Dios? Mire, para ser presidente en Estados Unidos le ponen la Biblia para que jure sobre la Biblia, para después pisotear la Biblia, como hacen muchos. Entonces, ¿qué hace el juez que es un bienaventurado? Se niega a eso y les ha costado el trabajo, les ha costado
hermano, vituperio y todo tipo de cosas. ¿Por qué? Por honrar a Dios. A eso es que el Señor nos llama. El Señor vino y dice que con gozo abrazó la cruz por usted y por mí, para hacerlo a usted y a mí un bienaventurado, hermano. Es que no podemos dejar de tener en cuenta esas cosas. Así, hermano, empiezan con el mundo, hablando con el mundo, caminando con el mundo, sentados con el mundo, identificados con el mundo. Así veo yo gente que conozco que ha estado congregándose y están en esa situación. Entonces, hermanos, entendamos, para Dios solo hay dos tipos de personas: el bienaventurado y los demás. No más. Porque dice, no, que es que yo soy medio bienaventurado. Dice Dios, lo vomitaré de mi boca. No existen para Dios medio bienaventurados, sino el bienaventurado y el malo. Por eso la Biblia dice que Dios viene por una iglesia, ¿cómo? Aunque digan por ahí que usted haga lo que haga, si hizo una confesión de fe, usted va para el cielo, no hay problema. Yo prefiero creer lo que dice Dios que lo que dice el hombre. Entonces, y terminan identificados con el mundo, hermano. Pero el bienaventurado rechaza el pensar del mundo, el pensamiento del mundo. Rechaza el camino del mundo. Y rechaza el fruto del mundo, el accionar del mundo. Mire que a veces parecemos bobos ante el mundo. Rechazamos la agenda del mundo. El bienaventurado debe ser así, hermano. Entonces, el bienaventurado no abusa de la gracia de Dios. Porque ¿cuántos hay que el reino de Dios tiene un tamaño y llega hasta aquí, hasta el borde? Y muchos andan en el bordecito ahí, bregando a no estar muy con Dios ni muy fuera de Dios, ahí en el bordecito. O sea, los creyentes de la frontera. No, el bienaventurado no abusa de la gracia de Dios. ¿Pecaremos en cantidad para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol. No le da lugar al diablo. ¿Por qué? Porque, hermanos, como dicen en inglés, basura entra, ¿qué pasa? Basura sale. Usted y yo somos producto de lo que escuchamos, de lo que vemos y de lo que comemos. Claramente el bienaventurado no es una persona. La Biblia dice que, hermano, los ojos de Dios son la lámpara del cuerpo. ¿Para qué están estos ojos? ¿Qué estamos mirando, hermano? ¿Qué tipo de películas ve la gente? Ve todo tipo de cosas, todo tipo, y eso está entrando. Lo que está entrando va a salir. Garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. ¿Qué tipo de filosofías se escuchan en alguna iglesia? Usted no ve gente de iglesias. ¿Cuántos aquí de pronto alguna vez nos congregamos en algún lado en donde uno no crece? Eso sí, se goza y muy bien dándole besitos a todo el mundo, pero no hay crecimiento, no hay santidad, no hay nada. ¿Por qué? Garbage, basura entra, basura sale. Necesitamos que nos enseñe lo que dice Dios. Entonces, el bienaventurado, hermano, está pendiente de que lo que entra por los ojos después va a salir, de lo que entra, hermano, por la boca, lo que comemos. Mire, los médicos dicen que uno es producto de lo que come. Y más lo que escuchamos. Entonces, muy importante, el bienaventurado sabe que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Lo sabe. Entonces lo tiene que evitar. El bienaventurado debe evitar eso. El bienaventurado sabe que si juega con fuego, se quema. Ay, hermano, ¿cuántas veces yo jugué con fuego y me quemé? Hermano, se quema. Que somos producto de lo que leemos, lo que vemos y lo que escuchamos. Esa es una realidad. Entonces, el bienaventurado se guarda. Y como dice el Señor, claramente en el verso 1, el Señor hace una separación total entre el bienaventurado y el resto. El bienaventurado está separado de las cosas del mundo. Mire lo que dice Primera de Juan 2:15.
Dice Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí ve? Dios está diciéndole esto al creyente. Si alguno, dice, si algún creyente ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿por qué Dios dice esto? Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, el mundo quiere decir fuera, independiente de Dios. Los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne, hermanos? Que tengo a mi esposa y estoy por allá mirando, mientras ella se descuida, estoy mirando otra, deseando otra. Los deseos de la carne. La ambición, la avaricia, todos esos deseos de la carne. Los deseos de los ojos, que no se sacian. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso es que Dios dice que no amemos eso. Y el bienaventurado no ama eso. Segunda de Corintios 6:14, mire tan claro el Señor con respecto al verso 1 del Salmo 1. Segunda de Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, está hablando del bienaventurado que se goza en la palabra de Dios, que se deleita en la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios, que no anda en el consejo del mundo, que no se sienta con el mundo a compartir las cosas del mundo. Dice que no nos unamos en yugo desigual con ellos. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo, dice Dios, tiene la justicia con la injusticia? O sea, la justicia de Dios, lo que agrada a Dios. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Eso es una realidad. Mire, tantas jovencitas en la iglesia fracasadas, bien lindas, con un futuro precioso, con deseo, o sea, con un plan de Dios precioso para su vida en su tiempo, en el tiempo. Por eso dice que primero los jovencitos y todos están plantados junto a corrientes de agua, o sea, junto a la palabra, escuchar palabra, para que no sean engañados. Y entonces Dios los va fortaleciendo y su hoja no cae. Y hay fruto y dice, y todo lo que hagan prosperará. Ese hogar en el que se unen va a prosperar. Ese trabajo va a prosperar. O sea, la prosperidad que viene de Dios, que no se mira solamente con el signo pesos, sino que la prosperidad de una preciosa relación en el Señor. ¿Qué más prosperidad que eso? ¿Qué más prosperidad que una joven linda tener una persona que la ame, que la aprecie, que la honre, que se guarde para ella? ¿Qué más prosperidad? ¿Cuántas jóvenes se quitan la vida? Hermanos, se suicidan por un incrédulo. ¿Cuántas? Hermano. Entonces, la prosperidad, créame que más de una de las jóvenes y los jóvenes que se han suicidado, el dinero no les importa para nada. Lo que querían era el amor de esa persona. Entonces tenemos que, ¿a qué prosperidad se está refiriendo el Señor? Cuando dice que el que no se une con el mundo, no anda en consejo del mundo, no se sienta con el mundo, no comparte con el mundo, no se casa con el mundo, hermano, entonces dice, se deleita y espera en el Señor. Dice, entonces esas aguas comienzan a formarlo y Dios dirigiendo su vida, y en su momento viene el Señor y ahí está, fruto, y todo lo que haga será prosperado, su hogar será prosperado, sus hijos serán una prosperidad de Dios integral. Entonces, pero, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver un creyente, hermano, que se sale de la iglesia y se casa con uno del mundo? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Que la saca de la iglesia. ¿Usted conoce gente? Yo conozco un poco. Aquí en Estados Unidos un poco de gente. Pero creen que están prosperados, pero mira lo que dice Dios, que su gozo es por un ratico y que su fin grave. Eso es una realidad. Pero ahora nos gozamos, nos tomamos fotos, salimos en toda parte, el hogar tan lindo. Hermano, la Biblia dice en el Salmo 127:1 que si el Señor no edifica la casa, el hogar, el trabajo, la relación, ¿qué dice?
En vano. La belleza no le sirvió para nada. La juventud no le sirvió para nada. En vano trabajamos. Hermano, es que es la unidad de la palabra. Es la unidad de la palabra. Hay que estar en esas corrientes de agua, esforzarse. Hombre, jovencitas y jovencitos, ¿cuántos días tienen a la semana para tantas cosas, para estudiar, en fin? Bueno, saque el tiempo del Señor. Mire, una horita de palabra. Pero esas son las corrientes que habla el Señor en el verso 3 del Salmo 1, unas corrientes. Dice que ustedes plantaban esas corrientes de agua y Dios comienza a solidificarlos, a traerles entendimiento, a capacitarlos para ver lo que es y lo que no es. Esto no es un cuento, no, qué aburrición, no tiene que ver nada con eso, hermano. Nada con eso. Tiene que ver con bendición de Dios. Porque o si no, lo que sigue es terrible. ¿Usted cuántas jóvenes conocen la calle fracasadas? Y terminan con un tipo, con un joven y ya con un hijo. Entonces que ya no se va a quedar sola, viene otro hijo. Y después el otro se va, viene otro hijo. Y si no para, la tienda se expande. Y termina con los 12 apóstoles. Hermano, es la verdad. Es cómico, pero es triste. Preciosas niñas del Señor, hermano. Inclusive niñas que no conocen de Dios, preciosas, lindas para Dios. Hermano, pero mire, no le dan lugar a esa corriente de agua de vida para ser bendecidas, hermano, para ser guardadas, para ser capacitadas, para ver lo que es y lo que no es. Es la realidad. ¿Qué tiene que ver un creyente con un incrédulo? En el momento usted se goza todo muy bueno, todo, pero usted después va a ver el dolor, lo triste, lo terrible de eso. ¿Por qué? Por eso dice que el bienaventurado, la bienaventurada, no anda en el consejo de malos. Muy importante. ¿Por qué? Porque Dios a su hijo le da un nuevo corazón. Le da una nueva autoridad. Ya la autoridad no es lo que dice el mundo, sino lo que dice Dios, la constitución de Dios. Hermano, le pone un nuevo camino y le da una nueva vida. Por eso es que el bienaventurado, hermano, no es un esfuerzo. Hermano, yo no sé si para algunas personas aquí es un esfuerzo deleitarse en la palabra. Para algunos acá, la palabra es un gozo, hermano. Anóteme a mí ahí, anóteme a mí ahí. La palabra de Dios es un gozo, para mí es un deleite la palabra de Dios. Mejor le he dicho al Señor, necesito más de 24 horas al día. Más, porque no me da la capacidad, muy cortico, para deleitarme y gozarme en la palabra de Dios, hermano. Pero ¿qué trae eso? Fruto, bendición. Yo me acuerdo, y aquí está mi esposa, cuando la palabra de Dios no era un deleite para mí, sino que yo andaba en el consejo de malos, camino de pecadores y sentado con escarnecedores, que era mi hogar. Una mortecina, y que era ella una mujer que quiso quitarse la vida con los niños, igual asesinando a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había probado de esa agua. Por eso el Señor les dice: el que tenga sed, venga a mí, a Cristo, y beba. Y de su interior correrán. Cuando habla de ríos de agua de vida, habla de bendición, hermano, de la prosperidad de Dios, hermano, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro hogar. No tanto pensar en el dinero, pero Dios, eso es una añadidura, hermano. Pensemos en lo que dice Dios, lo demás Él lo añade. Entonces, qué importante, hermano. Por eso es que el bienaventurado, la bienaventurada, la que aprecia la palabra, la que se deleita en la palabra, hermano, mire, una de mis oraciones todos los días es: Señor, enamóranos de ti y enamóranos de tu palabra. Porque cuando el Señor logre eso en nosotros, usted y yo vamos a querer eso, hermano. Vamos a querer más. Vamos a querer más. Entonces, mientras que los otros se deleitan pero en las cosas del mundo, como alguna vez lo hicimos nosotros, no los culpamos. No han conocido ni han bebido de esa agua. Pero qué triste los que aquí y en las iglesias del mundo llevan años bebiendo esa agua y siguen en el consejo de malos, en el camino de pecadores y sillas escarnecedores. Aquí hay de eso. Y en cualquier iglesia del mundo. Qué triste, hermano. Los del mundo no han bebido. Por eso Dios dice que al mundo no lo culpa tanto, aunque está condenado. Pero el creyente, hermano, que venimos a beber de esa agua, hermano, y no nos deleitamos.
Entonces es importante que entendamos que nuestra vida en el Señor crecerá en proporción a la palabra que recibamos, claro. Si no recibo palabra, ¿qué va a crecer? Usted ve gente religiosos, llenos de religión, no conocen palabra, pero cualquiera dice, uy, qué persona tan santa, ¿no? Una persona ignorante en las cosas de Dios, que es lo que dice Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, alábese en conocerme y en entenderme. Entonces, nuestro crecimiento, hermano, en el Señor, nuestra vida en el Señor, las promesas del Señor en nuestra vida están directamente proporcionales al conocimiento de su palabra, a las aguas. Por eso dice el Señor que al bienaventurado, ojo, que el bienaventurado no era así, el bienaventurado era una persona del mundo. Y de un momento a otro comenzó a deleitarse en las cosas del Señor, a amar la palabra de Dios. Y entonces ya Dios dice, ok, como ya estaba, ven, te planto, y lo plantó en corrientes de agua en la palabra para que escuchara la palabra, para que corrieran esos ríos en su vida. Y entonces lo fortalece, lo planta, cosa que viene, cualquier viento que venga, hermano, no lo mueve. Pasa por ahí un joven muy bonito, no la mueve, no la mueve. A lo mejor oro por él, a lo mejor ora por él, pero no simplemente va y vénganos tu reino, porque todo termina mal. Entonces, el entendimiento de la palabra, hermanos, es directamente proporcional al crecimiento en el Señor. Así, ni más ni menos. Sin la palabra de Dios es imposible crecer 1 milímetro, 1 centímetro. Es imposible. ¿Cómo va a crecer uno en la casa? No, que es que yo leo en la casa. Hermano, está bien, gloria a Dios que lea la palabra en la casa, pero es que Dios manda que nos congreguemos, hermano, para ver qué nos habla el Señor. Entonces, sin la palabra de Dios es imposible crecer, porque una cosa es la religión, hay mucha religión, mucho legalismo, no conocen a Dios, puro legalismo. Y otra cosa es beber, venga a mí y beba. Pero es imposible crecer en el Señor si la palabra nos aburre, no nos deleitamos en la palabra. ¿Cuántos aquí podemos decir, yo me cuento entre esos? Hermano, estamos viendo una película y uno está ahí, no espabila uno, hermano. Qué deleite, qué gozo la película. ¿Por qué no nos deleitamos aquí? Una película que dura 2 horas, la palabra dura 1 horita, y a veces menos. Y a veces, vean, ay, ¿qué hora es? ¿Me entiende? Es una realidad, hermanos. ¿Qué es lo que dice el verso 3 del bienaventurado, hermano? ¿Qué es lo que dice? Vayamos ahí. Que será plantado junto a corrientes de agua. Hermano, corrientes de agua. O sea, la palabra. Ahí está. O sea, que ese árbol está hablando de usted y de mí. No está hablando de árboles reales, está simplemente comparando el árbol con nosotros, así como dice que el agua que viene del cielo, que hermano, que se forma en las nubes, cae del cielo, moja la tierra seca y la hace germinar y producir y da pan y comida a todos. Hermano, dice así, es un ejemplo que pone, será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo mando que ella haga y será prosperado en todo aquello para lo que le envié. Mire qué hermoso. La palabra es la que hace que todo en nuestra vida prospere, hermano. Y ese es el deseo de Dios, que su palabra venga y prospere en nuestra vida en todo. Entonces, esa persona, usted y yo somos plantados junto a corrientes de agua. Hay gente que está plantada junto a corrientes de agua y cualquier problemita, y lo saca, hermano, por allá, a que le caigan gotitas. Y esperando que gotitas, porque en algunos lugares la palabra que cae son gotitas, hermano. Tristemente. Sabiendo que ahí está la Biblia para predicar la Biblia. Pero muchas partes son puro negocio. La gente son simplemente clientes que vienen y le traen plata al pastor. Eso es antibíblico. Entonces, qué importante, hermanos. Vemos que el bienaventurado está separado del mundo. Que el Señor claramente lo separa de todo. Muy importante. Y segundo, él está saturado, el bienaventurado, porque dice que
medita y se deleita en la palabra de Dios. O sea, una persona que se deleita en la palabra de Dios y medita en ella está saturado de Dios. Saturado. Por eso, hermano, cuando viene la sequía, él está saturado de esa humedad, de esas corrientes. Entonces, no importa. O sea, y la sequía tiene que ver cuando vengan las diferentes estaciones del año. No habla de estaciones, sino de problemas, de circunstancias. Entonces, la segunda característica del bienaventurado está saturado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es su delicia. Si nosotros, hermano y hermana, hay personas que están aquí, que nos visitan, pídale al Señor. La Biblia dice: al que pide se le da. Pidámosle al Señor: Señor, yo, la verdad, tú sabes, me gustan más las cosas del mundo. Me gustan, Señor. Tú lo sabes que me gusta más, Señor, pero ten misericordia de mí y haz que tu palabra me guste, Señor. Comienza a producir eso en mí. Al que pide se le da. Hermanos, hagámoslo. Porque si estamos aquí es porque Dios tiene propósitos con nosotros. Qué importante. Ahora, ¿cuál es el resultado del apartarse del mundo y meditar y deleitarse en la palabra de Dios? Ahí lo dice. Verso 3. Será como árbol. Ese es el resultado de apartarse del mundo, de meditar y deleitarse en la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ay, hermano, vaya a ver un árbol en el desierto y vaya a ver un árbol plantado junto a corrientes de agua para que usted vea la hermosura. Corrientes que da fruto a su tiempo. Ojo, que esto tipifica. Hay diferentes tiempos en el año, sobre todo en Estados Unidos se nota mucho, es muy patente cuando cambia una estación a otra. Hay estaciones donde la gente se muere de calor, habla de problemas. Hay estaciones donde la gente se muere de frío. Entonces, da fruto en su tiempo, en verano da fruto. Va al supermercado, ahí a pesar de cuál es, vio cualquier cosa, hermano, se encontró a alguien que no lo quiere, ahí da fruto. Está en el metro, lo pisaron, lo empujaron, le dijeron lo que da fruto en cualquier estación. Está en la escuela, está en la iglesia, está en el trabajo, está donde esté, da fruto en cualquier estación. Da fruto en su tiempo, en el tiempo en que Dios espera que dé fruto. Entonces, qué importante, hermano, que en medio de cualquier circunstancia, aquel que se deleita en la palabra y medita en ella y que está apartado de las cosas del mundo, que Dios nos capacita para hacerlo, sin importar las circunstancias, dará fruto y prosperará. En el trabajo será próspero, porque Dios está con él. Así no vea el dinero por ahora, Dios está con él. ¿Por qué? Porque si está alejado del mundo, si no se conforma con los prevaricadores, con los que están en alto rango, si no se conforma con el mundo, ahí él va a dar fruto que honra a Dios y entonces va a ser prosperado. En todo ámbito, hermano, en el deporte, en cualquier cosa. Mire, por ejemplo, yo veo un ejemplo, hermanos. No sé, yo espero que sea un hombre fiel a Dios y parece que ese es el testimonio hasta ahora de un jugador que se llama Falcao. Yo lo veía entrevistado por el pastor de Argentina, donde él se congregaba y siempre todo lo que hablan de él es un joven de tremendo testimonio. Después va a la selección Colombia, le va muy bien y de un momento a otro, en una elección se le acabó su fútbol. Inclusive lo desecharon. Pero Dios lo estaba probando, fruto a su tiempo. Pero siempre él, en algunas partes que yo escuchaba, siempre él alababa a Dios. Dios lo guarde y lo siga alabando. Y en su momento vino, fue y lo rechazaban y de un momento a otro, hermano, de un momento a otro fue sanado y sigue honrando a Dios. Y a través de ese joven le ha predicado a un poco de gente, a un poco de jugadores. Dios bendiga a los hombres estos que Dios los ha usado en el deporte y que usan ese poder para llevar a otros a Cristo y los guarde. Entonces, a su tiempo, o sea, ¿qué significa? No solo cuando está cayendo el agua todo bien, todo bonito, no, cuando vengan las pruebas dará fruto a su tiempo. Ahora,
Eso es lo que hace un simple pecador, hermanos. Que un simple pecador sea comparado por Dios con un bienaventurado, porque Él lo capacita para apartarse del mundo, para ser fructífero, para ser próspero. A usted y a mí, hermano. Ya casi vamos terminando. Ahora miremos cómo Dios describe a los otros. A los otros. Porque el bienaventurado no anda en consejo de malos, en el consejo del mundo, no anda con ellos, ni se sienta con ellos. Si nos sentamos, por ejemplo, si estamos en familia y toda nuestra familia es inconversa, ahí no se aplica ese verso. Usted está con su familia, Dios no nos aparta, no dice que nos quite del mundo, no, ahí estamos en la familia, ahí hay que dar fruto. Ahí hay que ser próspero. No hay que dejarnos llevar por la... comienzan a beber y a contar chistes. Los amo mucho, hasta luego. No. Es que eso es lo que debía hacer el bienaventurado, honrar a Dios. El que honra a Dios, Dios lo honra, hermano. Esto es muy sencillo. Mire, la palabra de Dios es muy sencilla. Entonces, ¿cómo Dios describe a los otros, los que andan en el consejo de malos y en el camino del mundo de pecadores? Vayamos, Salmo 1:4, verso 4. Dice, o sea, el 1 primero dice que es bienaventurado, que se deleita en la palabra, que medita en ella, que Dios lo planta junto a corrientes, que da fruto, que su follaje es abundante, o sea, hojas, y todo lo que hace prospera. Pero el otro, no así los malos. O sea, que el malo no medita en la palabra, sí anda en consejo de malos, sí camina con los pecadores, sí se sienta con los escarnecedores. No está plantado junto a corrientes de agua. Como tal, no tiene hojas, no da fruto. Y la prosperidad, pues usted dice, bueno, ¿por qué aquel prospera? Porque aquel narcotraficante cada día prospera más. La Biblia dice que su camino es corto y su perdición lo espera. Ahora, ¿qué ve usted de prosperidad de un narcotraficante? O de así sea un hombre de negocios que ha prosperado. ¿Qué prosperidad ve usted? Solamente mire el dinero, vaya a ver a su hogar. Vaya, mire su hogar. No existe. No existe. Mire, por ejemplo, el presidente Trump. Un hombre multimillonario. ¿Su hogar qué? Puro cuento. La princesa de por ahí de Inglaterra, ¿qué? Puro cuento. Tuvieron hijos, sí, pero puro cuento. Hermanos, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos, la belleza no funciona. Funciona por unos días mientras el calor nos acosa. Pero de resto, hermanos, entonces, no hay prosperidad en el amor, hay prosperidad en la unidad, hay prosperidad. No, lo único que viene como prosperidad es el dinero. No más. Se lo digo porque aquí hay un servidor que fue así. Y ninguna prosperidad. Hogar destruido, todo destruido. Entonces, no así los malos. Esos son los que no tienen, hermano, follaje, no dan fruto, no prosperan según el Señor. Porque la prosperidad según el Señor es otra. Es amor, es unidad. Es bendecir a esa mujer con la que se casó cuando a lo mejor no tenía nada. Hasta el último tiempo. Esa es la prosperidad, es que sus hijos sean levantados en el conocimiento de Dios y que sean bendecidos igual. O sea, es esa gracia de Dios derramada sobre nosotros. Así usted se ha prosperado monetariamente mucho. Porque hay muchos que son multimillonarios, pero su vida es Dios. Son prosperados. Entonces, en ellos se cumple, en aquel que es diferente al bienaventurado se cumple. Porque como anda en el consejo del mundo, en el consejo de los malos, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. En eso se cumple en aquel que no es bienaventurado. ¿Por qué? Porque está pegado al mundo, a las cosas del mundo, ama las cosas del mundo. Y la Biblia dice que el que ama las cosas del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Entonces, qué importante. Como dice Jeremías por allá, 2 males ha hecho mi pueblo. Qué tremendo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida. Fuente de la palabra. El agua de vida es la palabra. Y cavaron para sí cisternas.
cisternas rotas que no retiene agua. Hermano, tratando de mantener el agüita en la casa, la agüita para mantener el hogar, no funciona. Pero el tiempo, no funciona. Que los hijos no funciona, porque esa cisterna está rota. ¿Por qué? Porque sin Dios es imposible. Dice el verso 5 del Salmo 1, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos, para ser un bienaventurado se necesita más que hacer una confesión de fe. Necesita amor, pedirle amor al Señor, amor por la palabra, amor, hermano, por el Señor, amor por los propósitos de Dios para nuestra vida. Ahora, aunque hoy el bienaventurado y el malo es como el trigo y la cizaña. Usted los ve en la escuela juntos, pero usted no sabe quién es quién. En el trabajo ahí están. Porque hay bienaventurados en toda parte, como hay malos en toda parte. En toda parte. Pero al final, el Señor va a hacer una separación. El Señor que va a separar. Porque muchos son cristianos de la secreta. Federales de la secreta. No tienen uniforme, pero son federales de la secreta, cristianos de la secreta. Nadie sabe que es federal. Nadie sabe que es cristiano, pero Dios sí sabe. Entonces, hermano, en la iglesia también, aquí en todas las iglesias de la tierra, aquí están sentados los bienaventurados y los otros. Lo importante es que ni usted ni yo podemos decir somos bienaventurados. Dios es el que sabe. Dios es el que sabe. Pero ¿qué quiere Dios? Que todos seamos bienaventurados y que todos seamos plantados en todas las corrientes. Hermano, aquí la diferencia entre nosotros no es ninguna. Es que Dios quiere, pero usted y yo podemos decir, no me interesa lo que tú me ofreces, Señor. ¿Sí ve? Pero la misma bendición es para todos los que estamos aquí por igual. Pero unos dicen, no me interesan tus bienaventuranzas, déjame mi camino. Pero ¿sí ve? Usted y yo decidimos. Muy importante, hermanos. Pero el verso 6 dice que aunque hoy estemos juntos, en aquel día fatídico habrá una separación. Mire lo que dice el verso 6, ya para terminar. Salmo 1, verso 6. Porque el Señor conoce, hermano, lo que usted y yo necesitamos es que Dios lo conozca. El camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, Dios conoce el camino del uno y del otro. Y ya al final, Dios conoce el camino de los justos. Sabe lo que va a hacer con los unos y con los otros. Así que, hermanos, la pregunta hoy es: ¿en cuál de estas únicas categorías el bienaventurado y el malo? No, que es que yo voy a misa, no, que es que yo doy diezmos, no, que es que yo canto y a veces lloro. No. Bienaventurado y malo. No hay uno y medio, o que se parece, no. Son para Dios, para mucha gente son varias categorías. Ricos, pobres, clase mediana. Para Dios es bueno y malo, el que lo honra y el que no lo honra, así de fácil. Entonces la pregunta hoy es, hermano, estamos empezando este año. ¿En cuál de estas dos únicas categorías que Dios define en todo el planeta Tierra nos encontramos nosotros? Los que se deleitan y meditan en la palabra de Dios, o los que la tienen en poco y la echan tras sus espaldas. En Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Bienaventurado. Bendecido. Y el Señor nos dice, hermanos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la hallan. Entonces, ¿en qué categoría estamos? Ahora, el Señor nos ofrece siempre ser un bienaventurado. Que apenas estoy empezando, que
un bienaventurado. El carcelero era un hombre del mundo y viene Pablo, le dice: ustedes son bienaventurados, yo quiero ser uno como ustedes, ¿qué tengo que hacer? Y le digo: cree en el Señor Jesucristo, en su palabra, su evangelio, y serás salvo tú y tu casa en un momentico. Entonces, qué importante. Yo quiero hacer una oración. Por favor, cerremos los ojos. Cerremos los ojos, concentrémonos en el Señor, hermano. Dios quiere traer bendición en este año para nuestra vida, para nuestro hogar. No importa los fracasos, dice el Señor que el bienaventurado, Él lo plantará junto a corrientes de agua de vida. Y Él asegura que dará fruto, y Él asegura que será prosperado en todo. El problema no es tuyo y mío, el problema es de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que le digamos: Señor, yo quiero. El Señor, cuando estaba compartiendo, les dijo: el que quiera venir en pos de mí. Es el que quiera. El que no quiera, hermano, tranquilo, quédese con los ojos cerraditos o déjelos abiertos como quiera. Si usted no quiere la oferta del Señor, no hay problema. Pero la Biblia dice que al que pide, se le da. Igualdad entre cada uno de nosotros, al que pide, se le da. Así que si tú quieres, hoy estamos empezando este año, hermano y hermana y persona que nos visitas, si tú quieres, dice que la mano del Señor está extendida, sigue extendida para bendecirnos. Si quieres, dile conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias por tu preciosa palabra. Señor, ahora entiendo que para ti hay solo dos tipos de personas en la tierra: aquel que se deleita en ti y en tu palabra, y aquel que te rechaza a ti y a tu palabra. Señor, si yo he sido uno de esos, Señor, capacítame para amarte, capacítame para amar tu palabra, capacítame para honrarte, Señor. Tu palabra dice que al que pide se le da, Señor, y yo te estoy pidiendo hoy, Señor. Señor, perdona todos mis errores, todos mis pecados, Señor, aún los que no me acuerdo, Señor. Lávame con tu preciosa sangre, límpiame, Señor. Hazme esa persona que tú quieres que yo sea, ese bienaventurado, porque quiero ver mi casa prosperada, mi hogar prosperados, mis hijos prosperados, Señor, mis relaciones prosperadas. Quiero tu bendición sobre mi vida, Señor. Yo te acepto, Señor, como mi único Señor y mi único Salvador. Y yo te doy gracias, Padre, por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Hermanos, qué bueno y qué importante empezar este año con este pacto con el Señor, hermano, y que el Señor